Y estábamos en un ameno encuentro con el secretario nacional de la Democracia Cristiana, don Víctor Maldonado. Una entrevista importante. Y yo quiero recordarles, porque nuestros amigos del CENDA, el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, están invitando a la Escuela de Verano 2015 del 19 al 23 de enero a las 18:30 horas. Dice que harán un análisis crítico de la reforma y sus perspectivas futuras, cómo enfrentar la desaceleración económica. Hay un programa intenso. Lunes 19 Hugo Facio, martes 20 Manuel Riesco, miércoles 21 Pedro Maldonado, jueves 22 Ana Becerra, viernes 23 Rosana Pey. Son las invitaciones que tenemos para esta jornada de escuelas de verano. Ya nos llegarán otras. Y se ha incorporado como cada domingo el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista. Se le nota que estuvo pachangueando el año nuevo. Ya varios días, porque hasta con Caldillo con que tuvo que aparecer. Yo no desaparecí. No, yo estuve vigente, estuve frente a las pantallas. Claro, pero ¿qué? ¿Qué eso no significa? Si yo lo miré en la pantalla, pues decía, ¿cómo quedó? Hoy día, ¿Cómo quedó? Dije yo después. ¿Cómo estuvo ese año nuevo? El Caldillo estuvo muy bueno. Antes de eso, ¿cómo estuvo el año nuevo? Su año Antes nuevo. de eso en familia, tranquilo. Bien, ¿no? Sí. Tranquilo. Me parece bien. Sí, fue como 10 botellas de vino. No sea cachiporro tampoco, esta cuestión no da para eso. Nada. El Caldillo Combrio, se puso a anunciar hasta incluso congreso en el Caldillo Combrio este año. Sí, pues. ¿Sí? ¿Qué es lo que anunció? ¿Qué es lo que trae consigo este año para el Partido Comunista? Este año trae muchas cosas. Primero, seguir cumpliendo con la reforma. Segundo, determinar como partido si vamos a seguir adelante o no en este proceso, porque este gobierno termina. ¿Podría estar en duda eso? De acuerdo a las condiciones actuales, no. Es decir, la tendencia va hacia allá, pero usted sabe que hay cambios muy bruscos y lo sabe por la experiencia propia, que uno nunca sabe, ¿eh? Entonces, claro, tenemos que afirmar esta tendencia, que es la más firme, a mantener la actual coalición de gobierno, aspirar a un nuevo gobierno, consolidar lo que hemos avanzado y avanzar en nuevas reformas, evidentemente. Eso es la línea principal. Ahora, puede que en el transcurso de los acontecimientos se produzcan cambios que digan, bueno, hay que variar, pero las variables siempre están ahí, hay que siempre considerarlas. Presidente, sobre ese tema, bueno, hoy día aparece digamos, como ya puesto en un nivel procesal, el tema Penta y los nombres de varios personajes de la derecha parlamentaria. Da la impresión de que ahí lo que viene es una situación muy compleja para ese partido y para ese sector. Además, le comentábamos a Víctor, porque además ellos aparecen en una posición cerrada de rechazo a las reformas laborales, apelando a que es una reforma puramente sindical, hasta despectivamente planteando esto. Por otro lado, están en contra de los gastos reservados, o sea, a favor de los gastos reservados para las campañas y financiamiento de partidos, y ahora aparece un dato, por ejemplo, que es brutal. O sea, un señor que dice que subieron a la oficina una secretaria con un guardia con un fajo de billetes que cortaban con máquinas 100 millones de pesos, entregado así. Entonces da la impresión de que a lo menos ese sector de la derecha está muy golpeado. Sin embargo, mi pregunta es, a propósito de lo que usted señalaba al comienzo, claro, la tendencia puede cambiar o puede modificarse, pero ¿en qué momento el Partido Comunista hace el balance que, digamos, proyecta y coloca en el centro esta actual política? Me refiero al momento histórico, pensando en que aquí hay hechos que antes no se habían producido así en la política del Partido Comunista, porque uno puede decir hay continuidad en la línea, está bien, pero para ser reales. Víctor se recordaba de algo que es real, es decir, entre la democracia cristiana y el Partido Comunista no había existido una experiencia de gobierno conjunta. Había existido puntos de acuerdo y cosas muy relevantes, pero no una experiencia de gobierno conjunta. ¿Cómo ve usted ese nudo del tema? Bueno, yo creo que fue varios momentos en que esto se fue abriendo camino, una tendencia dentro del partido de
de hacer el esfuerzo por configurar una nueva correlación de fuerzas en el país, de centro, de izquierda, fuerza, movimiento político social, hablamos también en su momento. Hablamos de un gobierno de nuevo tipo. Y yo creo que en el momento que se refrendó esto fue en el Congreso pasado, hace ya 4 años. Allí se plantearon los lineamientos generales, programáticos, las alianzas, pero ahí no estábamos seguros si íbamos a participar en el gobierno o no, pero no descartábamos la posibilidad, ¿no es cierto? Era una de las variables. Ahora incidimos fuertemente en ello y creo que uno de los momentos que despejó la posibilidad de los acuerdos fue una reunión entre la Comisión Política del Partido Comunista y la Mesa de la Democracia Cristiana, que en ese entonces encabezaba Soledad Alvear. Eso abrió la posibilidad de conversaciones relativas incluso a temas tratados en el Congreso Ideológico de la Democracia Cristiana. Yo recuerdo que incluso algunos compañeros nuestros fueron a participar de grupos de discusión de la ADC y fue donde se plantearon puntos de encuentro, más que ir a connotar las diferencias, se empezaron a estudiar qué era lo que podía hacer que actuáramos de conjunto, mirando hacia el futuro. Todavía no se hablaba de gobierno futuro, pero sí eso abrió paso a los pactos electorales municipales, y después al acuerdo parlamentario. Eso abrió paso a la posibilidad de que el PC tuviera parlamentarios, ¿no es cierto? Y bueno, y posteriormente enfrentar unidos la posibilidad de ganar el gobierno. Acuérdese también que nosotros incluso en la segunda vuelta, en la elección pasada, cuando la Concertación perdió el gobierno, apoyamos a Eduardo Frei, es decir, que no era menor. A cambio de que Eduardo Frei postulara 12 puntos con su firma, que son varios de los puntos que hoy día estamos cumpliendo. Es decir, había ya un trabajo conjunto y había cierto acuerdo en tomar estos objetivos programáticos, que incluso iban más allá de lo que se está haciendo hoy día. Si Eduardo Frei incluso planteó tener en cuenta la soberanía económica, es decir, sobre nuestra riqueza básica, de hacer un planteo de estudiar ese punto que hoy día no está, por ejemplo, en el programa. Así que yo creo que esos fueron los puntos sustanciales con la democracia cristiana, porque ya habían con otros partidos, se había conversado. Con el Partido Socialista siempre hubo una conversación sobre esto, aunque siempre se imponía el criterio de la ADC de mantener la exclusión del Partido Comunista. Eso fue así durante 20 años. Después yo creo que rompió el hielo también, antes que la ADC, el PPD, que ellos se allanaron a conversar sobre los pactos por omisión en la elección de alcalde. Y de ahí partió otro punto de confluencia, de convergencia. Es decir, esos son los momentos, creo yo, que marcan lo que está ocurriendo hoy día. Pero esto tiene su raíz desde que Gladys hizo los planteamientos de la Concertación, de un pacto instrumental para cambiar el sistema electoral, para nueva constitución, para reformas laborales, para verdad y justicia, entre otras cosas. Eso fue el año 96. Eso fue el 96, 97, que nunca tuvo respuesta. Tuvieron que pasar muchos años para que esto se plasmara finalmente. Ahora, ¿por qué llegamos a esto? Porque nosotros vimos que el momento político permitía que nosotros formuláramos algo como esto. Un debilitamiento de la Concertación por sí misma no era capaz de mantener la mayoría en el país. Además, su programa, o más dicho, la deformación del programa que presentaron ya no tenía cómo mantenerse eso. Y había que cambiar la Concertación, y por eso surgió la nueva mayoría, y la nueva mayoría ha demostrado que es algo distinto a la Concertación, evidentemente. Y eso es muy importante, que fue otro de nuestros postulados, que había que ir hacia un nuevo conglomerado que se uniera en base a un programa, y eso es lo que hoy día se está realizando.
Diputado, la primera parte del programa creo que fue muy interesante precisamente porque Víctor Maldonado reafirmó algunos de estos puntos de vista que usted está resumiendo acá. Y avanza, claro, en la perspectiva de transitar desde un acuerdo político programático a una coalición que se proponga actuar en el cambio que Chile necesita. En el caso del año 2015, estamos enfrentados a 3 grandes proyectos de reforma, aparte de todas las medidas que hay que tomar porque hay un gobierno que actúa para todos los chilenos y en todos los planos. O sea, este gobierno no tiene por misión hacer 3 reformas y nada más. Tiene por misión hacer esas reformas manteniendo la tónica de un gobierno preocupado del bienestar del país. Pero estas 3 reformas son el avance en la cuestión laboral que ha sido el gran éxito, si se quiere, del mes de diciembre pasado, un éxito enorme para los trabajadores. Continuar avanzando en la reforma educacional, de la cual se va a aprobar en el mes de enero, probablemente el primer gran proyecto que ha sido discutido, hay otros ya aprobados y otros por venir, y el inicio del proceso de discusión de una nueva constitución. ¿Cómo ve el Partido Comunista estas 3 grandes tareas durante este año? ¿Cuál es la previsión que se puede hacer? Bueno, yo creo que se va a seguir cumpliendo con el cronograma establecido en los ritmos más o menos similares de cierta urgencia, lo que no quiere decir como algunos han pretendido de que las cosas no se están haciendo bien por encuadrarlas en un plazo. No es así. Todas las cosas se han discutido bastante, y yo creo que sí, porque ya se envió otro proyecto mal de la elección de intendente, o sea, ya lo firmó la presidenta del proyecto, está por enviarse, y provocó una editorial del Mercurio el día de hoy. Claro, y la tercera ayer o anteayer. Entonces el próximo año va a estar pleno de batalla, digamos, de carácter ideológico, comunicacional y de todo tipo, legislativo, en torno a estos proyectos. Y yo creo que la única receta para eso es mantenernos unidos. Yo creo que la reforma laboral va a salir en el plazo planteado, con cierta, o sea, no pensando en postergarlo indefinidamente, sino que salga dentro del año, a mediados del año. Bueno, el de la elección de intendente también tiene un plazo definido, tiene que estar unos cuantos meses antes de la próxima elección del año 17, como viene planteado. No es que diga el 17 sino que recomienda que sea el 17, pero se va a discutir en el Parlamento. El tema de la Constitución empieza a ser debatido en marzo. Eso no tiene un plazo. Yo creo que ahí vale más pensar en cómo avanzamos o cuán rápido avanzamos en cuanto a lograr también una correlación de fuerza, sobre todo ciudadana, para apoyar ese proyecto. Se termina con la reforma educacional. Va a ser sustancial el envío, inmediatamente después que se apruebe la reforma educacional referida a la inclusión, que se envíe el proyecto sobre carrera docente y sobre educación pública, o sea, desmunicipalización. Yo creo que eso va a ser lo más trascendente. Yo diría que el próximo año puede ser el año de la reforma laboral y de la educación pública, 2 temas que nos interesan a nosotros sobremanera. 2 temas, presidente, que indudablemente al Partido Comunista le deben preocupar no solo por el contenido, sino también porque tienen la Cámara de Diputados la responsabilidad de presidir esas comisiones. Son comisiones bastante trascendentes, son momentos trascendentes para quien le corresponde la responsabilidad de tener la presidencia de ambas comisiones. Los presidentes tienen bastantes facultades, por decirlo así, entre comillas, desde la presidencia de una comisión, ¿no? Y por tanto responsabilidad del Partido Comunista. Sí, claro. Es decir, no solo en el plano legislativo, sino también en el plano social, la responsabilidad de los comunistas es bastante alta. Porque acordémonos que en relación a la reforma laboral estamos presidiendo la CUT, y en relación a la reforma de la educación pública estamos presidiendo el Colegio de Profesores. Claro. Y que sabemos que se han producido divergencias, en fin.
Entonces, bueno, yo creo que aquí hay que lograr que se dé la conversación, el trabajo prelegislativo, que se discutan los diferentes aspectos del proyecto y que se apruebe. Y que se apruebe sin tocar el fondo, la esencia de los proyectos. Porque más de algunos aquí, sobre todo la derecha, van a querer cambiar la naturaleza de estas reformas. Entonces la responsabilidad es bastante grande. Y yo estoy convencido que por lo menos le vamos a hacer harto empeño, pero que lo vamos a hacer bien. De eso estoy convencido. Sí, hay que hacerlo bien, digamos. Son tareas bien importantes. Juan Andrés. En el concierto regional hubieron también algunas cosas interesantes y se vislumbran otras en este año que viene. En particular, usted mencionaba en la fiesta de los abrazos también esto, el impacto que va a tener para la política regional, o sea, me refiero a todo el continente, este hecho que creo que... En el Caldillo, ¿no? En el Caldillo, perdón. Sí, porque yo decía que hicieron la fiesta y nos invitaron. Parece que me la había perdido. Me adelanté. Me adelanté un poco, pero el impacto que va a tener este hecho, que yo creo que es casi la noticia política mundial, ¿no? El acuerdo Estados Unidos-Cuba. Sí, claro. Bueno, yo creo que ahí todavía queda mucho paño por cortar. Se han dado los primeros pasos. El bloqueo continúa, pero hay cierta liberalización en algunos aspectos. Hay campaña, Estados Unidos sigue haciendo campaña contra Cuba, justo hace una maniobra el día mismo del aniversario de la revolución, es decir, claro. Eso es para ablandar a este enemigo con el cual hoy día estamos conversando, ¿no? Así es. Pero no, esto va a ser trascendente porque se reafirma el papel que ha tenido Cuba en el desarrollo de la lucha por la democracia, por la justicia social en toda América Latina. O sea, sin la presencia de Cuba no habría sido posible que se hubieran dado procesos como los que se están dando hoy día en América Latina. Va a ser también muy importante porque estamos a puerta de que Estados Unidos reconozca que tiene que convivir con sistemas diferentes a los que ellos quieren imponer a rajatabla en el mundo, ¿no? Y que lo hacen a través de las guerras, la intervención militar directa, los golpes de Estado o maniobras de todo tipo que las podemos leer en los miles o millones de documentos desclasificados de todos los organismos norteamericanos, de cómo actúan para imponer su política. Pero eso es importante porque en un pie de igualdad pueden ser beneficiosas las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, en planos económicos, culturales incluso, ¿no? Estados Unidos no es un mundo cerrado en sí mismo, hay muchas contradicciones internas. Veamos lo que está pasando hoy día con la segregación racial, lo que pasa con todos los cientos de miles o millones de personas que llegan desde México, desde Haití, de El Salvador y otros países, y que, bueno, no tienen las mismas condiciones que tienen los blancos en Estados Unidos o una mayoría norteamericana. Hay 40 millones de norteamericanos que viven en la pobreza, es decir, hay situaciones que nos hacen ver de que hay también un mundo social o un tipo de relación social dentro de Estados Unidos que en algunos aspectos se asemeja a lo que pasa en América Latina, y con esos sectores podremos encontrarnos también. Es decir, una apertura de relaciones, está el peligro de la imposición de Estados Unidos, que uno lo tiene que ver, que mirar también, pero por otro lado está esta otra posibilidad de decir de que entre los pueblos, incluyendo el de Estados Unidos, tomen banderas de lucha por reformas profundas, no solo en América Latina, sino también en el propio Estados Unidos. Yo creo que eso viene, ¿eh? Sí. Ahora, pero sobre eso con cara de extrañeza. No, es que estaba mirando la bola de estar donde estaba, pero no. Estamos todos pensando porque que no soy yo el primero en decirlo. Claro, el año que pensadores más el año de mayor capacidad que lo han dicho. El año que terminó, diputado, yo diría que fue crucial en el sentido de los procesos electorales que se produjeron en la región. Sí, claro. Porque en realidad, si pierde Dilma Rousseff, si no hubiera, porque yo creo que no está en duda que perdiera, pero si no hubiera sacado la votación que sacó el gobierno y el propio presidente Evo Morales, más del 60%, claro,
En Uruguay también algunos vaticinaban que podía perder el final, pero al final el cuadro en la región es bastante interesante desde el punto de vista de esta perspectiva de integración, de un nuevo trato, un nuevo diálogo con Estados Unidos, pero desde la región, eso es lo interesante. Es lo interesante. Eso es lo interesante, a pesar de que hay una crisis económica que está atravesando a todos los países de la región, por varios motivos, todos factores externos, que también tienen que hacer pensar de cómo se enfrentan estos momentos, que es una cosa que también tenemos que pensar para Chile, y cuando estamos pensando en 2015, ese es un factor que debemos tener en cuenta, es decir, la economía ha sufrido una desaceleración, todos los países que vivimos casi solo de la venta de materias primas, estamos hoy día en desventaja ante el resto de los países desarrollados. Pero pensando en eso justamente, presidente, yo creo que es tremendamente importante este examen que nos invita a hacer el presidente del Partido Comunista, porque si bien es cierto que se han mantenido las tendencias hacia regímenes avanzados, democráticos, progresistas en América Latina, ratificadas en los resultados electorales, como decías tú, Andrés, pero hay un proceso de desarrollo de las economías latinoamericanas que puede provocar en primera instancia fenómenos de descontento. Eso es un hecho clave, ¿no? Entonces hemos visto cómo el mercurio atiza precisamente las manifestaciones de descontento en Brasil. Habla de una reducción del apoyo al proceso venezolano, claro. Indica, y no sin razón, de que no hay sucesores claros en el caso de Argentina a la elección de Cristina Kirchner, etcétera. Es decir, los países más importantes del continente, si bien hay sólidos gobiernos progresistas, están amenazados de alguna manera por este fenómeno de debilitamiento económico. ¿No será que llega la hora de un impulso más trascendental a los procesos de integración latinoamericana, con miras a crear polos de crecimiento distintos del modelo de exportación de materias primas que sigue predominando en Venezuela, incluso en Argentina, para qué decir nada en Chile? ¿Ahí se aprecian síntomas distintos? ¿Será política de gobierno pasar a ese estadio? Sí, yo creo que sí, por polo de desarrollo potente, industrializado. Hay que buscar cuáles son las ventajas comparativas para poder competir con un mundo con el cual es re difícil competir, pues no sé cómo competir con China, es decir, Brasil, que es la economía más grande de América Latina, está lejos de poder competir con China o Estados Unidos o Alemania, ¿no? Claro. Difícil. Entonces hay que buscar las ventajas comparativas y además tener presente que a lo mejor el desarrollo no puede ser tan elevado, que a lo mejor tenemos que ir más lento y pensar en un desarrollo social muy sólido, de no perder las expectativas de alcanzar una mayor igualdad, más justicia social. Porque aquí, fíjese, Chile está yo diría en un equilibrio distinto de los otros países, porque Chile ha sufrido la baja del precio del cobre y la baja de las ventas, pero también ha sido favorecido por la baja del petróleo. Claro. Imaginemos todo lo que ha bajado el combustible y la benzina estos días, ya no sé cuánto llega, más de 100 pesos, me parece, en pocos meses. ¿Ya? Entonces, eso significa un ahorro de plata, que el otro día le escuchaba a un economista que decía que es un ahorro mayor que la pérdida que significa la baja del cobre. No sé si será verdad. Eso puede ser en el corto plazo, pero a largo plazo, la verdad es que si el cobre sigue bajando, por más que baje el petróleo, estamos complicados. Pero la baja del petróleo, por ejemplo, a Venezuela, imagínense, de $100 a menos de $50 el barril, es un golpe muy fuerte, grande, igual que a Brasil, o a países como Rusia, incluso Arabia Saudita, que no ha querido entrar en acuerdos con la OPEP. Bueno, también se está empezando a ver afectada, muy afectada. Claro, el otro día preguntaba a un periodista, mire, Venezuela entró en recesión. Sí, pero está en recesión Japón, está en recesión Italia, está en recesión Rusia, está muy cerca Francia y Alemania. Está muy cerca Francia, muy cerca. En Grecia están todos tiritando por lo que pasa en Grecia. Es decir, claro que estos países están complicados y tienen que buscar la forma de salir. Y cualquiera que diga yo tengo la varita para arreglar la situación económica, la verdad es que no la tiene, ¿no? Entonces, en muchas partes a lo mejor se necesita el acuerdo de más fuerzas que estén dispuestas a impulsar lo que decía Patricio, que es lo necesario de hacer, previendo, mirando hacia el futuro. Lo del petróleo, dicen que la baja del petróleo va a durar un año, lo están diciendo los expertos.
Bueno, en ese año hay que juntar. Aquellos países tendrán que manejárselo, ¿no? Y lo del cobre puede ser algo similar. Puede ser algo similar, que ya se detenga en un año la baja y pues se pueda ahí establecer un precio. Claro, porque es re importante para la proyección futura, es decir, los presupuestos futuros, para las reformas, para todo, porque incluso la reforma tributaria, si baja demasiado el precio del cobre, no va a recibir lo que está presupuestado en régimen, puede ser menos, ¿no? Así que ese es un tema, el tema económico complejo que hay que enfrentar, pero yo creo que todos estos países de que estamos hablando están en condiciones de enfrentarlo porque, bueno, tienen muchos factores y elementos para poder así hacerlo, y sobre todo si se diera la posibilidad de una interrelación más fluida entre los países en el plano económico y otros planos también, pero en el económico es evidente que podríamos solucionar muchos de los problemas que tenemos. Entre el 2014 que se fue y el 2015 que llegó, suceden dos hechos importantes. Uno, la situación que termina con la renuncia de la ministra de Salud. Un hecho no menor, porque la salud es uno de los temas que también tendrá que abordar la coalición de gobierno Nueva Mayoría y la presidenta Bachelet. Y el otro tema concreto es que envió al Congreso la reforma constitucional la presidenta para las elecciones de los intendentes. Son dos hechos, yo creo que son trascendentes, que tiene que ver mucho con la vida, primero con la desregionalización por un caso, pero también con el tema, la salud, que es un tema de suma importancia para todos los chilenos. O sea, yo creo que el tema de la salud el gobierno lo está atendiendo. El problema es que la salud está tan deteriorado el sistema de que todo lo que se haga es poco, entonces tiene que verse cómo se hacen mejor las cosas, direccionar mejor y que la gente vea resultados, que vea que efectivamente en el consultorio las cosas están mejorando. No es tan fácil, sobre todo por el tema de los especialistas, de los médicos y tecnólogos médicos que tampoco están para algunas de las reformas que se están haciendo. Sí. Tienen sus complicaciones. Ahora, claro, la ministra renunció, o le pidieron la renuncia, porque ella parece que dijo una verdad que no pueden decir ni los ministros, ni los embajadores, ni los intendentes, ¿ah? A pesar de que yo conozco otras ministras que le sacan la madre a un diputado en la Cámara de Diputados dentro de la sala y no pasa nada. Otras ex-ministras, claro. Y no pasó ni una cosa. Aquí le pidieron la renuncia inmediata. Bueno, yo creo que claro, puede ser un traspié, pero también a lo mejor un momento para meditar, desde luego, cómo hacerlo, yo estaba diciendo, mejorar el trabajo, hacerlo más incisivo, más rápido, tener más en cuenta las urgencias que hay en esos problemas. Y la elección de intendente, que claro, está asociado a un proyecto que ya se está discutiendo en el Senado, tengo entendido, que es la transferencia de competencia del Estado hacia las regiones, y ya otro que se va a enviar en junio, que es el del financiamiento de las regiones, tengo entendido. ¿Ah? Porque algunas regiones van a cobrar impuestos, todas van a cobrar impuestos, hay que hacer ahí toda una serie de cálculos. También tiene que compatibilizarse el tema de la dirección, por así decirlo, del Ejecutivo, que tiene que mantenerse, y se van a elegir gobernadores generales, que va a ser la línea ejecutiva, y por otro lado va a estar el intendente que va a presidir un consejo regional. No, eso se van a designar. Vamos a poder mantener va a haber dos tipos de autoridad, la electa localmente, que sería el intendente, y la que mantiene la continuidad y la presencia del gobierno en todo el país, que tienen ámbitos distintos. Claro, esa es la gran discusión. Es que por eso es tan importante el tema que tal vez nuestros auditores y auditores no están familiarizados, de la transferencia de competencias. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, lo que señalaba el diputado, una región podría empezar a cobrar impuestos regionales. Una región rica en cobre podría cobrar un impuesto especial a las exportaciones de cobre. Todo esto dentro de una rigurosa reglamentación, por cierto. Entonces, esa sería una transferencia de una atribución que tiene el Ejecutivo centralmente hoy día a una región. Y en este plano, muchas cosas. Servicios de salud descentralizados, servicios de educación descentralizados, etcétera, ¿no? Y este es por lo tanto una reforma de una enorme complejidad. El que piense que se puede
llegamos a resolver el problema del centralismo en Chile en un 2x3, yo creo que está completamente equivocado, porque hay que arreglárselas para que no haya conflicto entre el gobernador designado y el intendente electo. Y el Estado unificado. Y por supuesto, eso va a depender que se haya hecho muy bien esta transferencia de competencias. O sea, de acuerdo a los proyectos tienen funciones y ámbitos separados. ¿Ah? Pues claro, hay direcciones que van a, por ejemplo, educación, que claro, hay que ver cuál es la competencia que va a tener el gobierno regional, pero la educación sigue centralizada, ¿sí?, bajo el Ministerio de Educación. Eso es evidente. Van a haber consejos regionales donde van a tener injerencia ambos dos, seguramente. Pero, por ejemplo, el consejo regional, encabezado por el intendente, va a poder discutir los planes de desarrollo de la región. Es decir, yo quiero aquí iniciar un proyecto tal cosa, y se tiene que discutir, y habrá que implementar formas incluso de participación ciudadana en eso. La administración de las platas va a estar en manos de este intendente y consejo. De una parte de las platas. Ah, de ya. la parte de las platas. Ya, dice. Es decir, yo creo que es bueno en esto recomendar a todos los auditores y auditoras, como los proyectos de ley están en las páginas web, lo mejor es leerlos para entenderlo, porque es difícil explicarlo. Lo mejor es leerlo. Y si alguien quiere participar de la discusión y quiere decirle a uno de nosotros que somos diputados, mire diputado, yo creo que este proyecto está equivocado aquí, tiene que leerlo y mandarnos a decir, y en tal parte, tal, aquí está equivocado y por qué razón. Porque lo otro de tirar opiniones así al vuelo, sin tener la base de discusión, que son los proyectos, es muy difícil. Y es difícil explicarlo también así en frío, porque sería una explicación muy lata. Yo creo que tendríamos que ocupar este programa y unos cuantos más en explicar, por ejemplo, la transferencia de competencias y la relación que va a haber entre los gobernadores regionales y el intendente. Una línea ejecutiva y un nuevo tipo de gobierno regional que se instala en la región. La próxima semana le parece que demos un correo electrónico para que envíen la pero sería muy bueno. ¿Ah? Claro, la próxima semana comprometemos con eso. ¿Ah? Claro. No, y sería interesante incluso conversar, invitar a los algunos de los que han estado en este trabajo, porque le quiero decir que hay mucha resistencia que trata de justificarse por la vía de que esto aquí va a quedar la crema, qué sé yo. Bueno, y todas las cosas que se han comenzado a hacer. Es que el centralismo histórico de este país ahoga la democracia. Claro. Ahora, al leer uno el proyecto se da cuenta de que muchas de las cosas catastróficas que se anuncian no son verdad, que están tratadas en el proyecto. Uno puede tener diferencias y evidentemente que las tenemos, pero las diremos en su momento. Pero es bueno estudiarse cada caso y cada ley cuando se quiere intervenir, porque es bueno también incluso para entrar al debate público. Claro. ¿no? Nosotros tenemos la obligación de defender las reformas del gobierno. Pero hay un debate público en el cual hay que participar. Hay que participar. La derecha, sobre todo, que dice tantas a veces falsedades y necedades sobre la reforma, sobre lo que va a pasar, mete noticias miedo, catastróficas, bombásticas. Y uno lee las cosas, los proyectos, y uno dice, nada que ver con eso. Nada que ver con eso. Diputado, sobre otro tema, en el ámbito del cambio al sistema binominal, que finalmente lo último ya se resuelve ahora, en las semanas que vienen, yo tengo entendido que ya en definitiva está listo, digamos, como proyecto y pasado ya prácticamente en Cámara de Diputados, Senado. ¿Cómo visualiza usted este escenario que viene con este nuevo sistema? Porque se lo pregunto por lo siguiente, porque acá también Víctor Maldonado, el secretario nacional de la DC, decía, bueno, aquí por primera vez en el periodo histórico se va a dar la situación de que los partidos no están obligados a hacer pactos porque para poder un poquito pasar por arriba el binominal y los efectos, sino que ahora los acuerdos van a ser por temas de contenido ideológico, programático, en fin. ¿Cómo visualiza usted este cuadro y en particular respecto del Partido Comunista? Sí, claro, evidentemente que los partidos podrían ir separados, presentar sus propias nóminas de candidaturas nacionalmente, pero creo que sería, sería marcar las diferencias entre los partidos de un conglomerado que se presume deberá seguir para adelante. Entonces lo mejor es seguir en lista única. También, como es un sistema proporcional, si se va a una lista única, se suman los votos
dentro de la lista, y eso permite obtener más diputados o senadores. Es lo que yo entiendo. Ahora, nosotros como partido, por ejemplo, si vamos solo, podríamos también elevar nuestra cantidad de diputados y elegir senador también. Pero lo mejor es ir en acuerdo. Lo mejor es ir en acuerdo porque además hay que hacer que participen todos los partidos, medianos, chicos, grandes, etcétera, que todos se sientan realizados en las elecciones. Y eso solo se puede hacer cuando hay un espíritu unitario que además tiene un propósito de cumplir con un programa, de consolidar lo que ya está y seguir hacia adelante. Le pasé una nota al presidente para que me preguntan. Son preguntas que hacen los auditores. ¿Qué quiere? Sí. ¿Qué pregunta hacen? Hágala pública. Claro, es que yo ni siquiera estoy con los lentes, entonces. Ay, sí, pues, ¿cómo dijeron dice, que si es mi cumpleaños en octubre. No, preguntan los auditores porque escucharon la de ¿qué pasa? ¿Hay congreso en octubre del Partido Comunista? Esa es la pregunta que hacen. Sí, evidentemente que sí. Sí. Esa es la... Ya lo hemos acordado en pleno del Comité Central, Sí, de una sí, fecha tentativa de octubre. ¿Ya? Y bueno, lo tiene que resolver un pleno del Comité Central que se va a hacer en marzo, la fecha definitiva, ¿no? Y ya también el adelanto de los temarios. Nosotros hemos ido adelantando incluso en programas aquí en la radio. Hemos ya ido proyectando lo que se tiene que discutir en el Congreso y queremos que lo discuta todo el partido, y se están haciendo reuniones en nuestro partido con miembros del Comité Central, en las regiones, se han hecho activos, ampliados, donde se ha dicho esto mismo, ¿eh? Que yo he dicho acá en la radio. Pero efectivamente hay algunos incrédulos que no creen. Sí, no, porque que salió muy así de pasadita, entonces como que... Sí. O usted que tiene, parece que es él el que tiene la duda. Él capaz, Bueno, pues, no nos pongan dudas. soy parte más de- claro que lo negro. soy po. parte Claro, de la- Estaba hablando del poner en que me boca de interesa terceros. lo del nuevo Soy sistema parte de electoral, la las mayoría. elecciones, ¿cómo ve el cuadro? Bueno, yo creo, primero firmemente, bueno, primero tenemos que enfrentar la elección municipal, Sí. que ahí tenemos que ir unidos, ¿ah? Ponernos de acuerdo en la elección de alcalde, qué partidos va a elegir, en qué lugar va a poner su representante, dónde va a contribuir, y en la de concejales, que tenemos que determinar cuál va a ser el tipo de pacto, subpacto que va a haber, etcétera. Pero es muy importante tanto por la cantidad de alcaldes que se eligen y como por la cantidad de votos que se saca en la elección de concejales. Es muy importante porque eso como que marca la pauta para adelante, no es definitivo, pero la marca Pero bastante. marcar, sí. Este país la marca bastante. Y si ustedes ven, la derecha está diciendo que tiene que ser candidatos, Lavín, la señora Matei, candidatos a alcaldes, están en la indefinición, o alcalde, o a intendentes ahora, pero están levantando ya cartas, y se dice que en enero Lavín iría de candidato a intendente por Santiago. dice. ellos van a tener, entonces ¿quién va a ir de alcalde por Santiago? Se les va a cruzar Se la les va a ir cosa. el Entonces, Están dicen que en enero levantando la figuras. alianza va a tener ya una nómina de candidaturas a nivel nacional. Yo no sé si en eso va a entrar Amplitud u otros sectores que se han ido de la derecha, no lo sé. Y no sé si van a alcanzar a ponerse de acuerdo, pero los veo muy adelantados. Ahora, nosotros como nueva mayoría también estamos trabajando, silenciosamente, pero estamos trabajando también en el tema de las elecciones municipales. Y en las elecciones parlamentarias, para mí, lo mejor es ir en una sola lista. En una sola lista. Pero ahí hay una diferencia importante que hacer, diputado, entre las elecciones, por así decirlo, uninominales y las plurinominales. ¿Sí? Porque alcalde se elige uno solo. Así es. Claro. Entonces, claro, si se tira uno a competir en las alcaldías, dentro de la misma coalición, va a ganar el partido mayoritario en todas partes. ¿no? Porque los votos de una coalición se suman. Sí, pero por eso que Distinto el caso por de eso una estamos elección. por eso estamos hablando de pacto, de acuerdo. Por eso, hay que hacer Claro. un acuerdo ahí. Claro. Porque es una elección uninominal, gana uno. Como Claro. diría Leonel Sánchez, el más mejor. Como la Porque tiene más presidencial. votos. Pero en una elección de diputados, que es plurinominal, el número de candidatos ahora es un poco mayor que el número de candidatos que hoy día permite la ley binominal. Así es. Entonces eso es importante de aclararlo tal vez, ¿no? No, bueno, Claro, en la de alcalde,
el alcalde es evidente que tenemos que ponernos de acuerdo. Los partidos que tienen alcalde, ¿van a mantener su alcalde? Yo soy de la opinión que sí. ¿Hacia dónde tenemos que mirar para buscar nuevos alcaldes para los diferentes partidos de la nueva mayoría? Allí es donde tiene alcalde la derecha. Claro. Si tenemos que ganarle a la derecha. Como alguien dijo, no derrotarnos a nosotros mismos. Claro, que es decir, no empezar a competir entre nosotros, claro, sino que competir con la derecha. Ahora, donde sea necesario, imprescindible, habrá que hacer primaria. Porque como el candidato es uno finalmente, y tiene que ser un candidato de todos, habrá que hacer primaria. Sencillo, simple. En lo de concejales, lo que hay que discutir, analizar es, porque como no caen concejales mucho más amplia la lista, bueno, vamos en una sola, en una lista, pero con sus pactos, y quiénes son los subpactos. Ese es el asunto. Después tenemos el tema de los diputados. Bueno, en los diputados hay amplio espacio para que casi todos los partidos lleven candidatos. ¿Ah? Porque hay distritos que van a quedar de 5, de 6, de 7, hasta de 8, creo. Claro. De 3 hasta 8. Claro, habrá que ver en las de 3 cómo se van compensando unos con otros, y en las de 6, de 7, bueno, cada partido tiene derecho a llevar un candidato. Ahora, claro, la discusión siempre se da, mire, yo saqué, porque ahí va a pesar mucho la votación de la elección municipal, de concejales. ¿No? Entonces, por eso es importante los resultados de la elección de concejales, porque nadie decía, no, pero tú sacaste un 2%, no vengáis a pretender tener eso mide a los partidos, candidatos en todo el país, pues tenéis que, ¿a dónde podéis sacar? Ahí te vamos a abrir un espacio. Así va a ser, creo yo, la discusión, que es franca y cordial. Pero aquí lo que sin lugar a dudas, tener una gran incidencia en la discusión de tres, o sea, son como tres elementos. Hay el binominal, por supuesto, que se terminó el binominal. Ya se terminó. El binominal, que ya es un avance. La ley de partidos, que es un problema, cómo se constituye partido y cómo se... que también pero tiene eso que haber facilita. Claro, por eso digo, va a ser un conjunto. Y finalmente el tema del financiamiento, también, que es la parte... Claro, todo entra en juego, evidentemente. Porque si eso no se resuelve en un conjunto, queda algo que Pero las próximas elecciones... O sea, están todos los proyectos ya... van a estar vigentes. Todos esos proyectos están, ya se están discutiendo. Es decir, creo que eso todo va a estar listo. Va a estar listo para la próxima elección. Sí, absolutamente. Va a ser un... Claro, si esa es por eso es súper interesante lo que puede ocurrir si es que se da lo que dice el presidente del Partido Comunista. El plano electoral va a ser absolutamente distinto a lo que hemos visto hasta ahora, en cuanto a lo que se elige, a la forma como se elige, a la cantidad de los que se eligen. Todo. Y de acuerdo con esto, diputado, ¿el Partido Comunista podría tener más diputados que los que tiene actualmente? Sí, señor. Sí, es importante. Nuestros auditores y auditoras deben estar ansiosos por ver la bola de cristal puesta aquí en la mesa. Podría, a pesar, digo a pesar entre comillas, ¿no?, que el distrito suyo en el caso se va a agrandar mucho. Sí. Va a agrandarse, casi se va, yo no sé si alcanza a triplicarse en población. Duplicarse sí. Y así va a suceder con varios distritos. Claro. Sí, pero elegíamos 4 en todo este conglomerado de comuna, ahora vamos a elegir 5. Ya, y la lista puede llevar 6 candidatos, uno más que los que se eligen. Puede llevar 6. Ya. Van a tener que ir casi todos los partidos más grandes, por lo menos. No, el partido va a elegir más diputados, eso yo se lo aseguro. O sea, sacando solo la votación actual. Con la votación actual, exactamente. Pero sí tiene que pensar que va a sacar más diputados y diputadas. Porque por supuesto, esta ley también implica que un sexo no puede tener menos del 40% de los candidatos. ¿Cómo? Eso es lo que llama la ley de cuotas. Claro, un sexo no puede tener menos del 40% de candidatos. Un sexo, entendí, perdón, disculpe. Un sexo. Sí, no, parece que o no le gustó mucho Oiga, a mí me gustaría que termináramos discutiendo un poquito más esto de Penta. Sí, vamos. Porque en el Mercurio venían como 7 páginas dedicadas a Penta. Pero si todos los portales. El problema del Mercurio. Pero a mí lo que me... Pero está bien informado, porque viene ya lo que en el juicio está ahí en concreto sobre la mesa. Aparece el nombre, monto. Hay unas declaraciones de una secretaria que son espectaculares. Cómo se roban la plata.
aparece Jorge Novoa como el coronel que comandaba todas las distribuciones, aparecen los Twitter o los correos que enviaban ciertos senadores pidiendo agüita, oye, ¿qué me dais para los últimos 100 metros? Moreira lo hacía de manera Claro, muy graciosa, ¿no? muy O sea, graciosa. Habrá algo para los últimos 100 metros, decía. Para los últimos 100 metros. La señora Eva Fombara raspado de decía, la olla. mire, he gastado 100 millones de más, bueno, te voy a mandar 80. ¿Ah? O sea, viene todo clarito cómo se gastaron. Y decían las señoras de quién, y hacían las boletas. ¿Ah? ¿Cómo se llama la boleta esta? Las boletas ideológicamente falsas. Ideológicamente falsas. La hacían las esposas de los caballeros, de los ejecutivos, las secretarias de los diputados, los choferes de los diputados. Las nanas de firmaban las facturas. Oye, fantástico, pero es una danza de millones. Y el presidente de la UDI, el señor Silva, dice, no, bueno, tendrá que verse porque casi todo esto es legal, pero nosotros reclamamos el derecho a seguir obteniendo dinero porque defendemos la libertad, un ideario, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el tipo no da su brazo a torcer, si queremos fondos reservados, y no importa porque esto no es ilícito, hay que ver si es ilícito o no es ilícito todavía. No, incluso intenta enmendarle la plana al Servicio de Impuestos Internos. Exactamente. También. Porque ¿Sí? dice hasta ahora, esto no es ilegal. Exacto. Si a mí me pillaban en una boleta Claro. falsa, me hacían pagar el impuesto correspondiente a la boleta. Pero nada más, pues no es delito. mira. En Claro. cambio, ahora dice Impuesto Interno ha inventado que esto es un delito y entonces se defiende, se anticipa. Se defiende. Es se bastante defiende. agresiva la postura, era que no. Y además de la dice, UDI. mire, dicen, esto caemos todos. Esto es un problema de todos los políticos. Mire. Oiga, pero perdóneme, pero no es de todo, pues. Claro, es de todo en el sentido de que no se puede seguir adelante con fondos reservados, que nosotros por lo menos nunca hemos tenido, nuestra bancada no ha tenido fondos reservados. Y yo no estoy diciendo que no existan los privados, individuales, pero transparentes. Pues. Sí, no cuesta nada transparentar todos los gastos. No las empresas a los parlamentarios, porque ahí donde está el problema, o sea, todo el grupo Penta. Me van a decir que la bancada, la UDI, no hacía leyes pensando en favorecer a estos grandes conglomerados. Claro, pues defendía cada paso, cada cosa, cada reforma. Ese es un tema Ellos son el freno. muy claro. grueso. El freno. ¿Y por qué? Muy Porque grueso. está toda esa mochila de plata atrás. O sea, mientras más Eso ganaban, es más muy grueso. le podían pedir. Más le podían pedir. Ahora es muy interesante lo que planteó Víctor Maldonado en la primera parte del programa, porque, claro, lo de Penta aparece como el gran financista de la UDI, como el gran financista de la derecha en general. Ellos ahora intentan meter a otros personajes en la misma cuerda, ¿no? Pero claramente está concentrado en la UDI. Pero Maldonado decía algo muy interesante. Esto no es privativo de Penta solamente. O sea, el vicio Claro. del dinero y la política trasciende el ámbito de un banco. Y vamos a ver cuando esto continúe qué sorpresa nos va a dar la vida, como decía Pero sí hay, la cumbre. pero hay antecedentes. Cuando se discutía la ley de pesca, bueno, esa diputada a la que descubrieron porque no hizo mal las cosas. La diputada Isasi. Claro. Claro. Pero cuando se discutían las antenas de la telefonía móvil, pues, todas las compañías de teléfono estaban ahí con sus presente, lobistas. físicamente presente. Claro. En fin, en cada diciendo proyecto de para ley que no te están. olvides. Claro. No, tomando No, nota. claro, pero pues, tomando nota de las Tomando votaciones. nota, pues. sí. Claro. O sea, para que no Sí. te olvides. No, pues si era explícito total. Bueno, pero esto ya está reventando y claro, lo tiran ahora de vacaciones, en medio del año nuevo, toda esta cosa para que pase un poquito, pero no pasa Pero desapercibido. yo creo que la preocupación de estas 7 páginas del Mercurio Sí. denota que hay un problema realmente grave, O realmente sea, serio. hay, por lo menos de lo que uno ve y lo que se está investigando, lo que la Fiscalía entregó, hay situaciones de ilícitos contundentes. Fíjate que No solo lo que dice Silva, que es que legalmente están haciendo lo que legalmente se podía hacer, sino que hay situaciones claras de ilícito nomás. Porque claro, los fondos reservados era legal. Claro. Es legal todavía porque no se ha Todavía derogado la es ley. legal, Es claro. legal. El problema es que cómo se conseguían las empresas los fondos reservados a Exactamente. sabiendas y los diputados Eso. a sabiendas porque hacían las boletas ideológicamente perversas. ¿Cómo? Falsa. Falsa. Claro, es que ese es el tema. Claro, pero lo es que que pasa eso es- eso es. Porque Y digamos, perverso no está también, ¿no? prohibido en Chile hasta ahora, porque eso va a cambiar, ¿no? Que Claro. las empresas hagan aportes reservados
a parlamentarios, a candidatos. Claro. Eso no está prohibido. No está candidato. Y en la medida que no está prohibido, No, es Que legal. depositan la Por plata. ahora sigue El siendo- problema es que eso significa que la empresa tiene que gastarlos de sus utilidades. Claro. Entonces, a las empresas les cuesta siempre, aunque sea para defender un gobierno de ellos. aún así buscan el pucha, camino que fácil. cuesta gastar la platita, ¿no? Buscan el camino O sea, me fácil. imagino que Radio Nuevo Mundo tiene ese problema. No, Entonces más empieza a de uno aparecer tiene. este mecanismo que es el que Pero no da eso. lugar al ilícito, que es el mecanismo de decir, ok, te paso la plata, pero en vez de gastarle las utilidades, yo me las gasto Dame contra boletas. y por lo tanto las No, paso, por a, eso es que las paso a por- costos. Claro, costo de exactamente. la Sí, por empresa, eso es que ¿no? el ilícito es, en este Entonces, ahí caso, se eso es lo que configura- está investigando Se la configura fiscalía. el Si la, caso fisca- Penta. la Ahí. fiscalía Así no es. están investigando los temas que tienen que ver con lo legalmente constituido. Se nos acaba el tiempo, señores. Se acaba de domingo a domingo sin restricción. 1 minuto para don Juan Andrés Lago. No, mire, yo creo que hay un mes muy dinámico Ah. tremendamente dinámico, a pesar de... Previo a las vacaciones. No, previo, ya hay gente que se toma las vacaciones, pero dinámico en el Parlamento, Sí. por todas las cuestiones que tienen que salir y otras que entran y que empiezan a procesarse, pero también dinámico desde el punto de vista de la política exterior. Hay reuniones muy importantes, en La Habana hay una ahora, entre CELAC y China, una nueva reunión. Al parecer, la primera autoridad norteamericana de marca mayor que va a visitar Cuba se va a producir también en este tiempo. Y tenemos también una situación que yo creo que puede ser extraordinariamente interesante. Yo quería ponerla de relieve, que es el ingreso de los proyectos de reforma laboral, que efectivamente pueden incluso tener modificaciones positivas desde el punto de vista del interés de lo que ha planteado la CUT en ese proyecto. Don Patricio Palma. Mira, junto con desear un excelente 2015 a nuestras auditoras y auditores, quiero contarles que por primera vez en mucho tiempo estoy 100% de acuerdo con Carlos Peña, Con Carlos que se Peña, pronuncia hoy ¿ya? día en el Mercurio contra la hipocresía típica de la sociedad chilena. Y hace una buena defensa, a mi juicio, de la ex ministra de Salud. Yo comparto el juicio que entrega aquí el diputado Telier, en el sentido de que una cosa es, claro, tener las limitaciones de una función de gobierno, pero otra cosa es tirarse contra la verdad que hay en las afirmaciones que ella dijo. Y yo creo que los esfuerzos que se pueden hacer por tener una política libre de hipocresía son esfuerzos muy sanos y le hacen muy bien al país. Y en ese sentido comparto esas declaraciones de la ministra. Diputado. Bueno, para que nos demos los abrazos, entre los que no nos hemos dado los abrazos, yo invito a todos los auditores y auditoras que vayan a la fiesta de los abrazos. Oye, le pueden golpear la Y espalda ahí fuerte, conversaremos más, porque ahí van a haber foros, encuentros, entrevistas, y etcétera, etcétera, que usted conoce mejor que yo, porque lo han visto por ahí saliendo muy tarde. ¿no? ¿A dónde? No De la seas fiesta de los abrazos, ¿no? así, ¿a dónde? Yo digo nomás. Ah, pues trabajando. Diablo, Trabajando. diablo. Y Trabajando. después los invito para el 8 de marzo al Teatro Caupolicán, a recordar a Gladys Marín, que se cumplen los 10 años de su fallecimiento, y donde también vamos a entregar en más detalle seguramente esta perspectiva que ya venimos entregando de desarrollo de la política del Partido Comunista de Chile. Muy bien, estamos llegando al final. Le quiero recordar nomás a los amigos que está la Escuela de Verano 2015 del Senda, del 19 al 23 de enero, parte a las 18:30 horas todos los días. El lunes 19 estará don Hugo Facio, hablando del tema de la desaceleración económica chilena. El martes 20 Manuel Riesco, Chile, país minero, el futuro de nuestro cobre. Miércoles 21 Pedro Maldonado, 3 desafíos estructurales, energía, agua y medio ambiente. Y jueves 22 Ana Becerra, los actores de las reformas, trabajadores, empresarios y los cambios de la estructura de clase en Chile. Y Rosana Pey el día viernes 23, mirando adelante la necesaria reforma a la educación. Eso es lo que trae esta Escuela de Verano del Senda para este año. Y nos vamos, le agradecemos por supuesto la presencia a nuestros auditores, por supuesto también estén siempre atentos a Nuevo Mundo, que algo nuevo le traerá. Nos vamos, hasta la próxima semana. Viene, por favor, hay que agradecer a todos los, no, ya me olvido los nombres, ¿no? A Vladimir Araya, dígalo fuerte nomás, Alejandro Díaz, que está ahí también en los controles, por supuesto don Sergio Reyes en los mandos técnicos, y a todos nuestros auditores que han estado atentos a esta transmisión. Hasta la próxima semana.